Buenas noches, bienvenidos a una sesión más de Yo Aprendo en Casa en ProManagement. El día de hoy nos acompaña el ingeniero civil Rafael Mendoza. Él es asesor, él trabaja en la empresa BDO, una empresa que hace asesoría en construcción y servicios de disputa. Actualmente es consultor en esta empresa. Esta empresa radica en la ciudad de Nueva York. Aparte, él tiene un magíster en la Universidad de Nueva York, es PMP. Y sin más que agregarles, el ingeniero Rafael Mendoza. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Bien, la clase es tuya. Perfecto. Quiero verificar, dame unos segundos, quiero verificar que Facebook está bien. El día de hoy nos acompaña el ingeniero civil. Creo que lo tengo como con un poco de... Él es asesor en trabajo en... Bueno, lo dejo para que tú lo manejes. El día de hoy voy a hacer una charla acerca de planificación de proyectos, mediación y arbitraje. Vamos a iniciar con una pequeña introducción sobre mí. Primero, comenzando con mi educación. Yo soy egresado de la Universidad Católica de Santa María en Ingeniería Civil y tengo un Master of Science en Ingeniería Civil de la Universidad de Nueva York. Tengo las calificaciones de PMP y KPM por el Project Management Institute y he estudiado un diplomado en gestión de proyectos en la Universidad de San. Además, para aprender cómo enseñar, he llevado cursos en la Universidad de Harvard y en la Academia de Ciencias de Nueva York, uno en enseñando con casos y el otro en científicos enseñando ciencias. En mi experiencia laboral, inicié mi carrera trabajando para una pequeña empresa en la ciudad de Arequipa y luego seguí como trainee en la empresa Graña y Montero. Me mudé a la ciudad de Lima y empecé a trabajar en la constructora B&B Bravo. Y luego, cuando inicié mi carrera, cuando inicié mis estudios en la Universidad de Nueva York, hice una breve pasantía en el Departamento de Diseño y Construcción de la ciudad de Nueva York. Al terminar mis estudios, inicié como ingeniero de oficina en Nega Contracting Group y actualmente trabajo en BDO como consultor. BDO Internacional es una empresa que tiene 9.6 millones de profits a lo largo del mundo. Cuenta con más de 88,000 personas profesionales, más de 1.600 oficinas y tenemos presencia en 160 países, incluido Perú. Aunque la empresa es más que todo dedicada a los impuestos, a los taxes, tenemos ahora una gran imagen y una gran presencia en consultoría. El 37% de nuestro profit es de consultoría y tenemos consultoría desde todo lo que es ingeniería hasta temas médicos y legales. Bueno, regresando al tema, la agenda del día de hoy vamos a iniciar definiendo el alcance del proyecto. Definir el alcance es una de las cosas más importantes que te enseña el PMI y es parte del triángulo de hierro. ¿Y cuál es la importancia de la planificación? Es el siguiente tema que vamos a seguir. El tercer y penúltimo tema va a ser cuáles son las negligencias en la planificación. Y el último tema, y el tema central de esta presentación, es el análisis forense en la resolución de conflictos. ¿Sí? Bueno, primero vamos a empezar con qué es un proyecto y qué es un portafolio, que es algo bastante básico y que creo que todos los que estamos interesados en gestión de proyectos sabemos. Vamos a tener un par de imágenes. Un rectángulo pequeño podría ser como un proyecto, que es algo en el que el director de proyecto se concentra. Pero un director de portafolio no solo se concentra en un proyecto, sino se concentra en múltiples proyectos y programas tratando de dar un desarrollo general y su índice de éxito es más global. En cambio, el índice de éxito de un proyecto es más específico. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal para producir un producto o servicios únicos, ¿sí? Y tenemos que tratar de diferenciar cuáles son los objetivos, los stakeholders, los requerimientos y la tasa de éxito de un proyecto o de un portafolio. Por ejemplo, para un proyecto, el objetivo es el éxito del proyecto. Pero para un portafolio, el objetivo no necesariamente es el éxito de un proyecto singular, sino el éxito de todos los proyectos en conjunto. Es así que quizá para
un gerente general, su visión no es que un proyecto tenga éxito, sino que toda su empresa tenga éxito, incluso si uno de sus proyectos no lo tiene. Y esto significa en algunos casos sacrificar algún proyecto para que los otros tengan una rentabilidad una rentabilidad mayor. ¿Sí? Los stakeholders para el proyecto va a ser el gerente general de la empresa, porque al director de proyecto, que usualmente es el ingeniero residente, le va a interesar cumplir los estándares de éxito de su gerente. Sin embargo, en la gestión de portafolio, el stakeholder es el dueño de la empresa. Y no está tan interesado en que los proyectos tengan ese éxito de nuevo, sino en que el dueño de la empresa tenga la rentabilidad prometida. Los requerimientos van a ser distintos también si es que es un proyecto, si es un portafolio. En un proyecto los requerimientos van a estar establecidos por el jefe inmediato, mientras que en un portafolio los requerimientos van a estar alineados más que todo a la imagen de la empresa, a la rentabilidad de la empresa más que todo a la imagen y a la rentabilidad de la empresa. Quizá al gerente general le importa más la imagen que tiene y la imagen que proyecta, porque eso puede generar nuevos proyectos. Es decir, puede sacrificar proyectos para mejorar su imagen. Esto lo vemos muchas veces cuando, por ejemplo, lo vemos en la coyuntura actual, ¿no? Que Graña y Montero se ha visto involucrado en ciertas operaciones no muy buenas, y ahora ha invertido bastante en reestructurar su imagen. Y la estrategia global de la empresa es mejorar su imagen y no está tan concentrada en los proyectos. Eso lo deja como que para los stakeholders inferiores. La estrategia general, la estrategia un poco más de wider scope, es la de mejorar la imagen de la empresa. Y finalmente el éxito, para un proyecto, vamos a ver el triángulo de hierro, que va a ser tiempo, costo y calidad. Pero para un portafolio, la imagen es mucho más macro. El éxito de la empresa no necesariamente significa el éxito del proyecto, y esto lo puedo recalcar muchas veces, y es algo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros, desde que empezamos nuestra carrera, tratamos de pensar como gerentes, podríamos estar más avanzados en esto y podríamos tener un pensamiento más global y estar preparados para cualquier inconveniente que pase en un proyecto, ¿sí? Y de este modo también estaríamos como que satisfaciendo con mucha mejor eficacia al gerente general. Vamos a seguir con planificación. Creo que todos sabemos que la planificación es algo importante. He tratado de ver quién es el que dijo estas palabras, y la verdad hay muchos autores, así que simplemente lo tomo como algo importante. El que falla al planificar, planifica para fallar. Y eso es lo que todos sabemos, que si es que nosotros no tenemos un plan establecido y simplemente vamos a la ligera, se van a presentar muchos inconvenientes a los cuales no vamos a tener una respuesta. El alcance de la planificación es el nivel de... Perdón, es que vivo al frente de una estación de bomberos. Vamos a darle unos minutos. Ok, creo que ahora sí se escucha. El alcance de la planificación va a ser el nivel de detalle que tenemos en la planificación. No es lo mismo planificar una mina, un proyecto minero, que planificar un edificio multinivel de 5 o 10 pisos. Lo siguiente es la verificación de recursos. Nosotros vamos a tener cierta disponibilidad de recursos de acuerdo a la empresa en la que trabajamos, ¿sí? Si nuestra empresa es grande, vamos a tener cantidad de personal, y si nuestra empresa es pequeña, no vamos a tener la misma cantidad de personal, ¿sí? Lo siguiente es el grado de madurez de la oficina de proyectos. De nuevo, si la oficina es una oficina del Estado, si la oficina es una oficina privada, van a tener diferentes grados de madurez. ¿Cómo valoran su oficina de proyectos? Un ejemplo de esto, yo he trabajado para el Estado acá en la ciudad de Nueva York, y aunque se concentran en la tasa de éxito, los proyectos del Estado usualmente no tienen una oficina de proyecto establecida. En cambio, una oficina privada que netamente netamente está orientada
a rentabilidad, a hacer dinero, se concentran mucho más en tener una oficina de proyectos madura que pueda generar rentabilidad para la empresa, ¿no? Y finalmente la planificación y la gestión de riesgos que están totalmente de la mano. Cuando nosotros planificamos, cuando hacemos el control de la planificación, estamos tratando de mitigar todos los riesgos posibles y, por lo tanto, si tenemos una buena planificación y una buena gestión de riesgos, estamos no asegurando el éxito, pero estamos un paso más adelante hacia ello. ¿Sí? Vamos a seguir con el cronograma, Project Schedule Management, como está en el PMI. Y bueno, el cronograma usualmente en Perú es un requisito de licitación con el Estado, y en empresas privadas es como que es algo indispensable. Yo no he trabajado en proyectos que no empiecen con un cronograma, pero sí he visto en el sector informal que hay proyectos que simplemente no lo tienen porque no trabajan usualmente con ingenieros, no trabajan con maestros de obra sin ganas de decir que no trabajan bien, pero a veces no trabajan con los estándares que ahora están establecidos. Las herramientas de control, que el cronograma es una herramienta de control, ¿sí? Cuando hacemos un análisis operativo, mensual, vamos a actualizar el cronograma y vamos a tener una herramienta de control efectiva para poder ver si es que nuestro proyecto está bien, está retrasado o está adelantado, que sería el mejor de los casos, ¿no? Y un cronograma es parte de los principales indicadores de éxito. De nuevo, es parte del triángulo de hierro, que sería el costo, el tiempo y la calidad. Si es que el tiempo si es que el tiempo es adecuadamente controlado, es muy probable que nuestro proyecto tenga éxito. ¿Cuáles son los errores en la gestión del cronograma? Quiero resaltar esto. El principal error en la gestión de cronograma es no actualizar el cronograma, ¿sí? He visto muchas veces proyectos que tienen cronogramas papelotes pegados en las oficinas de obra y simplemente tienen tantas actividades y tan poco personal que no pueden actualizar el cronograma. Y es una herramienta que está además en esos casos porque aunque el cronograma se vea bien al principio y todo el mundo empiece con ganas de actualizar el cronograma, en algún momento se olvidaron de la importancia de y lo dejaron sin actualizar, ¿no? Y es una herramienta más que está no utilizada. Otro de los errores de la gestión del cronograma es no condicionar el cronograma de acuerdo a los recursos del proyecto, ¿sí? Como les decía, yo he trabajado en una mina y he trabajado en un edificio multinivel. Cuando trabajaba en una mina, teníamos personal específico para la gestión del cronograma. Teníamos un equipo de planificación y el cronograma era inmenso, pero teníamos el personal para poder actualizarlo mes a mes, semana a semana y para poder tenerlo al día. En cambio, cuando trabajé en un edificio multinivel, el único personal para actualizar el cronograma era yo. Bueno, y mi jefe, ¿no? Pero no es suficiente con las otras limitaciones que tenemos, con las otras responsabilidades que tenemos, y por tanto debemos tener como que, debemos saber qué tanto personal tenemos para ver qué tan detallado va a ser el programa. Si tenemos mucho personal, podemos detallar tanto como queramos el programa con la garantía de que lo vamos a poder actualizar. Pero si tenemos poco personal y queremos hacer un cronograma inmenso, es muy probable que a lo largo del tiempo dejemos de actualizarlo y simplemente se vuelva una herramienta. Otro de los errores de gestión de cronograma es no utilizar otras herramientas de gestión de tiempo. Una de las metodologías, una de las herramientas que tenemos a la mano son los Look Ahead, que es una herramienta de las gestiones Lean y van de la mano con la gestión del cronograma. Y podríamos decir que es una lupa el cronograma que solamente analiza 4 semanas, quizá 3 en algunos casos, depende de qué proyecto trabajes o qué empresa tengas. Y en la que podemos ver con mucho más detalle la parte del cronograma que nos interesa en ese margen de tiempo y podemos analizar los riesgos que queremos ver en esas semanas, ¿no? Y eso garantiza que vamos a dar un cronograma más detallado en ese tiempo y vamos a poder volver atrás y actualizar el cronograma. Finalmente, otro de los errores de la gestión del cronograma listados aquí
es no reelaborar el cronograma cuando éste se ha desviado en exceso de la línea base. ¿Sí? Muchas veces tenemos un buen cronograma, pero simplemente pasan muchas contingencias que no podemos mitigar y llegamos a un punto en el que el cronograma está tan desfasado de la línea base que es imposible que regresemos a él. Y muchas veces seguimos con ese cronograma, decimos, no sé, vamos a obtener más recursos este mes, o vamos a acelerar la producción este mes y vamos de alguna manera a llegar al punto de cronograma en el que deberíamos estar, pero es mucho más recomendable simplemente decir, ok, la línea base del cronograma ha sido corrupta y tenemos que hacer una nueva línea base. Y esto generaría, aunque genera un poco más de tiempo en hacer, puede solucionar muchos problemas. Y eso es una recomendación mía, que si es que tu línea base ha sido totalmente desviada, deberías pensar en reelaborar tu cronograma. ¿Sí? Bueno, llegamos a la planificación de proyectos, mediación y arbitraje, que es el tema principal de esta charla, y va a ser bastante corto. Vamos a empezar con el análisis forense de proyectos. Por la simple palabra de forense, tenemos un proyecto que ha sido terminado. El proyecto ha sido terminado, haya sido calificado como exitoso o no, tenemos el contrato que ha sido finalizado y tenemos documentación del control de tiempo, documentación del control de costos y un récord de incidentes del proyecto, que es el cuaderno de obra. Esta documentación es principalmente importante para poder hacer un análisis forense correcto del proyecto. Si tenemos muy buena documentación, vamos a poder detallar qué es lo que pasó en el proyecto a lo largo de su vida y vamos a poder ver qué partes no estuvieron de acuerdo al plan, ¿no? Bueno, y finalmente, solamente recalcar la importancia de la documentación en el análisis forense de proyectos, porque si tenemos una buena comunicación entre el cliente y el contratista, tenemos documentos que han sido aceptados por ambos y documentos en los que podemos confiar al momento de hacer un análisis forense. ¿Sí? Cuando llegamos a un proceso de litigación, es esencialmente algo a lo que no queremos llegar, pero que sucede muchas veces. La litigación en proyectos en Perú no tiene un índice muy elevado, pero sí tiene una rentabilidad bastante elevada, porque los proyectos que llegan a un conflicto irresoluble, que necesita litigación, que necesita de abogados que se metan, que se involucren en estos proyectos, son megaproyectos y por lo tanto involucran bastante cantidad de dinero, ¿no? En la litigación vamos a tener dos procesos de resolución de conflictos, que son mediación y arbitraje, ¿sí? Vamos a tener que, para llegar a esto, el cliente y el contratista han llegado a tener un conflicto irresoluble nuevamente, y aunque han tratado de conversar entre ellos, han tenido reuniones, han tenido comunicación vía email, y quizás han tenido discusiones, ellos no han podido llegar a un acuerdo. Por lo tanto, cada uno va por la parte legal y cada uno contrata abogados que puedan representarlos. La mediación y el arbitraje son dos procesos totalmente distintos, aunque comparten lo mismo, que lo que quieren es tratar de resolver un conflicto. En la mediación, la parte legal va a tratar de resolver el conflicto entre el cliente y el contratista. Es decir, van a tener reuniones en las que ambos van a dar su punto de vista y ambos van a decir qué es lo que quieren sacar de este conflicto, cuál es qué es lo que ellos piensan es lo correcto, ¿no? Y la mediación tiene como característica que las partes deciden. El cliente y el contratista llegan a un acuerdo común y la parte legal solamente se encarga de dar consejo a ambos para tratar de llegar a una solución. Usualmente, si es que se llega a un acuerdo, el acuerdo es bien tomado por ambas partes porque ambos han estado de acuerdo con ello. Y la principal desventaja de la mediación es que puede llevar bastante tiempo en ser conseguidas. Si es que el cliente y el contratista no llegan a un acuerdo y siguen durante el proceso de mediación, quizá nunca lleguen a un acuerdo, ¿no? El otro
El otro tema de resolución de conflictos que tenemos es el arbitraje, en el cual tenemos un árbitro determinado por el tema legal con una persona totalmente objetiva que no tenga preferencia por ninguna de las partes, ¿sí? Este arbitrador es el que va a decidir cuál es la resolución de este conflicto, y aunque va a tener una fecha establecida, el arbitrador va a tener como que una fecha en la que él tiene que dar una decisión, y va a revisar todos los documentos del cliente y todos los documentos del contratista, de acuerdo a eso, y de acuerdo a eso va a tomar una decisión. La principal desventaja de esto es que la resolución que el arbitrador diga no va a ser bien recibida por ambas partes. En estos casos usualmente siempre hay un ganador y un perdedor, y usualmente es tomada más que todo por el tema de tiempos, porque cuando se llega a un proceso de arbitraje, se tienen fechas establecidas y se sabe cuándo va a haber una solución. ¿Bien? Ahora vamos a hablar creo que aquí hay un error, no sería el rol del ingeniero, ¿cuál es el rol del gerente de proyectos? Porque creo que diferentes profesiones nos involucramos en proyectos de construcción, y vamos a tener que el rol del ingeniero en los temas de litigación, somos más que todo personas objetivas, que nos involucramos a solucionar problemas empíricos con evidencia y con precisión. Nosotros no nos involucramos con el tema legal, y esto lo tenemos que tener claro. Nosotros no somos abogados y no estamos representando a ninguna de las partes. Nosotros lo que hacemos es revisamos toda la parte documentativa forense que tenemos del proyecto, y vemos qué es lo que realmente ha pasado para que haya un conflicto. La resolución de conflictos. El proceso de arbitraje y de mediación tienen como base común que inician con audiencias en las que el cliente y el contratista se reúnen para tratar de solucionar un conflicto, y ambos contratan un abogado, y los abogados usualmente contratan un ingeniero para que haga un reporte experto, y una vez emiten ese reporte y cada uno expresa cuál es su punto de vista del conflicto, van a tener una segunda audiencia para una refutación, en la que ambas partes leen el reporte del otro y ven las partes en las que están de acuerdo y las partes en las que no. Esta es la parte en la que encaja la mediación, y va a tener distintos rounds. Va a pasar tantas veces sea necesario hasta que finalmente se logre solucionar el conflicto. En la parte de arbitraje, vamos a tener que, aparte de tener las audiencias y los reportes de expertos, vamos a tener un juicio. Y en el juicio, nosotros como ingenieros nosotros como gerentes de proyecto, vamos a estar como testigos expertos y vamos a dar nuestro testimonio de qué es lo que realmente ha pasado en el proyecto, y vamos a hacer una fuente confiable para los jueces para que emitan una decisión. Finalmente, vamos a llegar a una resolución en la que, si bien se espera que ambas partes estén contentas, usualmente no se llega. Y eso sería todo para esta exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Jairo, sí, yo tengo aquí un par de preguntas. Gracias primero por tu presentación. Ha sido muy interesante cómo entramos a estos procesos que, bueno, en mi día a día personalmente no son cosas que yo veo, ¿no? En la gestión de los proyectos que yo hago. Nunca he entrado a un arbitraje ni a una disputa. Pero es bueno entender cómo funciona esto, ¿no? Para evitarlos. Y dentro de todo esto yo quería empezar con un par de preguntas que tengo. La primera es, ¿cómo evitamos a llegar a este conflicto, un conflicto así de estas magnitudes? Eh, Bueno, lo principal para evitar llegar a un conflicto es tener buena documentación, ¿sí? El contrato es la principal documentación que tenemos que tener bien establecida, y es usualmente una en la que las empresas más jóvenes fallan. Las empresas más jóvenes tienen contratos que van mejorando a lo largo del tiempo, y que al principio tienen muchas fallas, ¿sí? Y que mientras más fallas tenga el contrato, es más fácil llegar a un conflicto. Lo otro es la ética profesional, que también, por más que nosotros como clientes o como contratistas seamos muy éticos, quizá la otra parte no lo sea, y quizá nos hayamos involucrado con una persona, con una entidad incorrecta,
y poco a poco se genera un conflicto irresoluble. Finalmente, podemos pensar en las habilidades blandas. Si es que ya hay un conflicto existente, a veces he visto casos en los que no hay un conflicto por el cual se requiere llegar a una mediación o un arbitraje, pero las personas tienen tan pocas habilidades blandas que simplemente no pueden llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es súper sencillo, pero las personas simplemente están concentradas en tener un conflicto y no ven la luz al final del túnel. Es por eso que a veces también tiene mucho que ver las habilidades blandas. Si es que nosotros podemos resolver el conflicto entre nosotros, como cliente y como contratista, podemos evitar llegar a temas como mediación o arbitraje. Perfecto. Yo tengo, bueno, un par de preguntas más. ¿Cuándo es conveniente un arbitraje y cuándo una mediación? ¿Cómo diferenciamos esto o a qué apuntamos? Bueno, esto más que todo es de acuerdo al conflicto, o sea, de acuerdo a cuál es la magnitud del conflicto y cómo son las partes involucradas. Si tú tienes un cliente y un contratista dispuestos a conversar y que tienen las ideas claras de a dónde quieren llegar y están dispuestos a cierto tipo de conciliación, en tal caso la mediación es recomendada. Pero si tienes dos partes que simplemente ya no se pueden ver, ¿qué pasa? En estos casos es necesario el arbitraje, porque de lo contrario las partes no van a llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Rubén? Correcto, sí. Una pregunta, yo sé que probablemente tengas ratios allá, no sé cómo se expresaría aquí en el país, pero una mediación debe tener un costo, imagino. No, no creo que sea algo donde solo se reúnen y solucionen el conflicto, ¿no? Porque por algo lo generaron. Pero, ¿hay algún porcentaje de costo que tú tengas de allá de entre cuánto me cuesta una mediación con respecto al proyecto y cuánto me cuesta un arbitraje con respecto al proyecto? En esos porcentajes de proporciones para saber de cuánto, las magnitudes de lo que Bueno, estamos hablando. como decía a lo largo de la exposición, la mediación, llegar a un conflicto que requiera mediación o arbitraje significa que hay bastante dinero en juego y por lo tanto hay suficiente dinero como para pagar las tasas de un abogado y de un consultor, ¿no? Estamos hablando no tanto de cuánto en porcentaje del proyecto cuesta una mediación o litigación, sino de cuántas horas va a ser necesario por consultor y por abogado para poder solucionar, para poder tener documentos claros. Creo que esto quizás sea un poco más confuso de lo que trataba de explicar, pero el tema es que mientras más grande sea el conflicto y mientras más grande sea el proyecto, más horas de abogados y de consultores van a ser necesarias para tener documentación clara. Y ahora estamos hablando, si podría tratar de incluir este tema, estamos hablando de que en Perú, acá en Estados Unidos es bastante, no quiero usar la palabra común, pero es mucho más frecuente que ocurran eventos de proyectos, de megaproyectos en los cuales hay conflictos irresolubles y por lo tanto requieren de abogados y consultores para poder solucionar esto. Pero, sin embargo, en Latinoamérica, y esto te lo digo porque justo estuve en un evento en el que, bueno, no justo, en noviembre estuve en un evento en el que un abogado peruano vino acá a Nueva York y se acercó para hablar con nosotros, ¿no? Y para decirnos cómo está la situación y de que cuando los proyectos llegan a mediación o arbitraje en Perú, estamos hablando de megaproyectos y hay una cantidad bastante fuerte de dinero involucrada. Y bueno, la mediación y el arbitraje están surgiendo como alternativas de resolución de conflictos en Perú y es bastante importante que nosotros como ingenieros que trabajamos en proyectos empecemos a tener una mentalidad más macro, ¿no? Empecemos a tratar de pensar como gerentes desde que iniciamos nuestra carrera y empecemos a tratar de tener la mejor documentación para que en el peor de los casos, si nuestro gerente general o el dueño de la empresa quiere llegar a un proceso de litigación, tenga la documentación necesaria para poder establecer un buen caso y pueda tener un resultado favorable en caso de que llegue una litigación, ¿no?
regresando a tu pregunta, con el tema de costos, no hay un ratio de cuánto cuesta la mediación o el arbitraje para un proyecto, porque podemos hablar de un proyecto que cueste $1 billón y la mediación y el arbitraje cueste, no sé, como que 0.1% o 0.2%, o un proyecto que cueste, no sé, como que 10 o 20 millones, y ahí la litigación y el arbitraje cuestan un poco más, porque quizás sea más fácil verlo como costos, no diría fijos, pero están un poquito más cerca a ser costos fijos. Aunque son variables, están un poquito más cerca a ser costos fijos. ¿Sí? Correcto. No hay preguntas de... Bueno, por el momento no leo que haya alguna pregunta del público. Yo todavía tengo un par de dudas más. Hablabas un poco del tema de actualizar cronogramas y de que eso es algo que se deja de lado, ¿no? Que usualmente tenemos un proyecto y nadie actualiza el cronograma porque el residente no tiene tiempo o nos consumen las actividades y realmente en nuestro país por lo menos no tenemos bien separada, o sea, o no consideramos un staff regular para solucionar estos problemas, ¿no? Para tener una carga de equipo que creo que en Estados Unidos sí debe haber, ¿no? Sí debe haber un equipo enorme que se encargue de cronograma, que se encargue de solucionar estos problemas. ¿Podrías contarnos algo de esa diferencia que se tiene en tu experiencia en un proyecto tipo acá con un proyecto similar? ¿Puedes hacernos un símil? Rommel, te podría decir que no es tanta la diferencia geográfica, que aunque los proyectos de cierto modo tienen más recursos aquí, la diferencia en tener un cronograma actualizado y tener personal especializado para estos cronogramas radica más en qué tan grande es el proyecto. Si un proyecto es eh, enorme como una mina, cuando trabajas en una mina en Perú, los estándares son un poco más altos, ¿sí? Y ahí tienes suficiente presupuesto para tener personal específico para que dé seguimiento al cronograma. Pero si trabajas en proyectos más pequeños, el presupuesto es menor y el personal tiene que hacer múltiples actividades que quizás las maneja bien porque el proyecto es pequeño, pero serían mucho mejor manejadas y serían como que actividades específicas para cada profesional. Eh, tú y yo hemos trabajado en la misma empresa y bueno, o sea, cuando la obra era más grande, habían más ingenieros involucrados en el proyecto, ¿sí? Y cuando la obra era más pequeña, habían menos ingenieros involucrados en el proyecto. Y esto es algo que sucede en Perú y sucede acá en Estados Unidos. Y no quiero generalizar, pero estoy como que un poco confiado en que suceda en todo el mundo. Mientras más grande es el proyecto, hay más personal y las personas están más concentradas en ciertos temas específicos, como uno de ellos es la planificación. ¿Sí? Gracias, Jairo. Y una última pregunta de mi parte. ¿Hay casos en los que las empresas han quebrado por un arbitraje y Sí. han preferido y debía ser una mediación, debía ser un arbitraje? ¿Y en qué momento se dieron cuenta algunas experiencias por ahí? No tanto el caso de que hayan quebrado por una mediación o por un arbitraje, pero han quebrado antes, ¿sí? Estos usualmente son casos recurrentes que una empresa entra en contrato con un cliente o un cliente entra en contrato con un contratista y alguna de las partes falla totalmente en cumplir su contrato, ¿no? Imagínate tener una empresa pequeña, tener una inversión bastante fuerte en un proyecto, comprar todos los recursos necesarios y que cuando se te tenga que pagar, no te pagan. Y que tú cada vez inviertes más en este proyecto y al final te quedas sin recursos o sea, por más que valorices todos los meses, la empresa nunca te paga. En estos casos quiebras y sabes que no vas a llegar a un acuerdo con la empresa porque o sea, si es que no te ha pagado, no sé, durante un año, no te va a pagar ahora, a menos que la parte legal esté involucrada. Y en estos son los casos, es más común que los casos en los que las empresas han llegado a quebrar debido a un proyecto se involucren en temas de mediación o arbitraje, porque lo ven como la única salida para tener una resolución justa a su problema, ¿no?
Eh, pero no, o sea, las empresas no quiebran por entrar en un proceso de mediación o arbitraje. Usualmente recurren a esto para tratar de salir de un problema mayor. Y una última pregunta, Jairo, que me remontó a la anterior que te hice. Eh, ¿cuál- sé que nosotros, no sé si solo Perú o Latinoamérica, está trazado con el tema de arbitrajes o disputas y que vienen empresas del exterior probablemente con más experiencia a solucionar los problemas que puedan escalarse, ¿no? Problemas grandes y de hecho que todos son contra el Estado. Pero ¿qué tanto nos falta para llegar a lo que se hace en Nueva York? O cómo nos ves, ¿no? ¿Cómo ves a nuestro país? ¿Está bien encaminado en este proceso? ¿Nos falta mucho o estamos bien y se tiene que subcontratar desde el exterior? ¿Cuál es tu apreciación en ese sentido? Bueno, tenemos que ver acá dos partes. Vamos a tener la parte legal y la parte ingenieril, ¿no? La parte legal en Perú está bastante bien. Tenemos abogados muy competentes. He conocido abogados que saben demasiado de construcción por el mismo hecho de que han sido involucrados en proyectos de construcción múltiples veces. Y bueno, como te decía, en noviembre tuve el agrado de poder hablar con un abogado peruano que se especializaba netamente en conflictos de construcción y él me decía, o sea, que la parte legal en Perú, en mediación y arbitraje, está bastante bien. Tenemos abogados, tenemos despachos de abogados que se encargan de eso. Eh, también las empresas recurren a despachos de abogados internacionales a veces por tratar de mejorar como que la imagen de su caso, pero yo creo que los despachos de abogados peruanos son bastante buenos y al menos en la parte legal estamos bastante bien. Obviamente Estados Unidos como que ahí nos lleva como que ciertos años de diferencia porque han tenido más tiempo en el que han estado en procesos de litigación, pero la parte legal está bien y está bien encaminada. La parte ingenieril, en la parte de consultores que se encargan de dar reportes expertos, estamos todavía en una etapa entrante, estamos recién empezando, pero lo único que nos falta es eh, capacitación y bueno, o sea, empresas que estén dispuestas a invertir en ingenieros que estén dispuestos a aprender estos temas, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar como consultor sabía muy poco de este tema, aún siento que sé muy poco, sí, sigo aprendiendo, pero todo lo que aprendo lo aprendo porque tengo un mentor y él es el que me enseña todos estos temas de cómo es la resolución de conflictos, ¿no? Eh, yo estoy bastante seguro de que de acá a 5 años vamos a tener personal bastante capacitado en el tema de ingeniería que sea capaz de dar servicios de reportes de expertos para los casos de mediación y arbitraje. Correcto, yo creo que complementando eso y ahora con todo este tema de la paralización que vivimos en nuestro sector y que el Estado va a cumplir un rol muy importante en los siguientes años donde va a implementar muchos megaproyectos con nuevas estructuras conceptuales, herramientas como BIM en general, vamos a terminar haciendo proyectos grandes y querámoslo o no, entrando a mediación y arbitraje. Entonces, en algún momento también, tal vez en esos 5 años que tú comentas, Jairo, podríamos incursionar más en esto, ¿no? Desarrollar más este lado de ingeniería y legal que está un poquito que está un poquito hecho de lado ahorita y que no está tan desarrollado en nuestro país. Aquí Milton Cairo nos hace una pregunta, Rafael. Nos pregunta, en el caso de llegar a un arbitraje, ¿los correos electrónicos pueden servir como pruebas para determinar si algo fue o no adecuado o solo los documentos formales reconocidos como cuaderno de obra, protocolos, etcétera? ¿Qué hay de los correos? No, o sea, de hecho, tienes razón, Milton, los correos electrónicos son evidencia bastante fuerte y de hecho es quizá la parte más complicada de analizar porque mientras más largo sea el proyecto, más grande es la comunicación y tienes comunicaciones entre el ingeniero, el cliente, la parte de compras, la parte de ventas de otra empresa. Todos envían correos
y ahí es donde encuentras información clave. Sí es considerado como documentación legalmente usable para los temas de mediación y arbitraje, porque ambas partes, o sea, ha habido como que comunicación entre ambas partes, ¿no? Pero es la parte más difícil de analizar en estos temas, y muchas veces se puede solucionar todo con un buen correo, ¿no? Un correo que detalle exactamente qué pasó en el conflicto y en el que, no sé, dando un ejemplo random, un ejemplo en el que el contratista le diga al cliente algo así como, si es que no pasa, si es que no cumples el proyecto se va a atrasar un mes y yo estoy cumpliendo con avisarte. Y el cliente simplemente dejó en visto al contratista y no le respondió, y el proyecto realmente se atrasó un mes debido a que no se tomaron medidas necesarias, ¿no? Y en ese caso este correo es clave porque es evidencia de que el contratista estaba tratando de solucionar el problema antes de que empezara, pero el cliente no tomó las medidas necesarias. Jairo, ¿y en ese Y caso qué pasa con los WhatsApps también? ¿O hasta dónde llega este tema de la tecnología como válido como documento? como experiencia, yo no he usado WhatsApps como evidencia. La verdad, tendría que, es una pregunta un poco más fuerte, tendríamos que ir a la parte legal, de qué tan serio considera un WhatsApp como evidencia legal para estos temas, ¿no? La parte de correos electrónicos sí estoy seguro que es considerado como evidencia legal aceptable, pero la parte de WhatsApps, por la informalidad del caso, no te podría decir si sí o si no. Claro, entiendo que dependería de un caso, ¿no? Donde el juez, como no está legalmente normado, él lo tome en cuenta y ya es un vínculo, ¿no? En algún punto, si es que se da. Sí, sí, Romel, la verdad, me gusta hablar como que de cosas en las que estoy seguro de que la información es correcta, y la verdad no te podría responder si los WhatsApps son o no evidencia, ¿no? Pero es una buena pregunta. Se lo voy a preguntar a mi jefe a ver si es que él tiene la respuesta. Muy bien, Rafael. Eh, bueno, Úrsula nos hace la misma pregunta de los WhatsApps. Vamos a ver si después lo podemos postear por aquí. Renan nos pregunta, ¿puede considerarse el correo personal o debería considerarse correos corporativos o institucionales? Nuevamente, un correo corporativo es un correo mucho más serio, ¿no? O sea, usualmente la empresa en la que tú trabajas te dice que toda la parte comercial la lleves a cabo por correos corporativos. Sin embargo, si la empresa es pequeña, a veces no tienen correos corporativos, y por tanto, yo sí he visto casos en los que los correos no necesariamente son corporativos y se han tomado como evidencia, ¿no? Ok, un correo personal también podría ser válido, ¿no? Y no ha habido Sí. casos donde eh, han indicado que alguien envió un correo y es un correo falso o alguien ha hecho un hackeo o algo. No se llega a esos extremos, tal vez, porque son de mucho Ahí dinero. tienes que ver el tema de que estás en un tema legal. O sea, en la parte de litigación y arbitraje ya estás en un tema legal. Estás hablando de abogados y estás hablando de que toda la evidencia que tú presentes, de ser considerada falsa, es un crimen, ¿no? Porque estás elaborando evidencia, y las partes tendrían que ser más cuidadosas en ese caso, porque se podrían meter en más problemas y podrían perder un caso entero, porque si es que simplemente presentas evidencia falsa y alguien te escucha, alguien pierdes toda la confiabilidad y perdiste todo el caso solamente por más que la evidencia falsa no sea relevante. El hecho de que presentaste eso y la otra parte se dio cuenta, estamos hablando de que la otra parte también tiene abogados bastante inteligentes y van a detallar todo. Y si se dan cuenta de que tú has presentado una evidencia falsa, van a destruir tu caso en segundos. Y bueno, yo no creo que, también eso sería algo que tenemos que aprender en Perú, ¿no? Tenemos que ser bastante cuidadosos en el tema legal, porque podemos perder, bueno, nosotros no, el cliente o el contratista puede perder un caso por no presentar evidencia adecuada a su área legal o a su área ingenieril, ¿no?
Gracias, Jairo. Y una última pregunta de parte de mí. No sé si has escuchado el caso o los contratos colaborativos. Aquí está está creciendo por lo de los Juegos Panamericanos. Esos contratos donde la constructora trabaja desde el inicio con el cliente y comienza a desarrollar el proyecto de la mano, ¿no? No hay licitaciones, se actúa de buena fe y teóricamente ambos están encaminados, ¿no? Hacia una sola dirección. Y bajo esta premisa, teóricamente no debería haber arbitrajes o mediaciones, teóricamente, porque todos han estado de acuerdo desde el inicio, ¿no? O sea, en ese sentido. Entonces, no sé si allá hay casos de contratos colaborativos y si a pesar de eso se llega a una mediación y arbitraje y por qué, ¿no? Volviendo al tema, para llegar a un caso de mediación o arbitraje, quiere decir que tanto el cliente como el contratista han llegado a un punto en el que entre ellos no pueden solucionar el conflicto, ¿sí? Este, no sé si la traducción sería exacta, pero acá tenemos proyectos turnkey en los cuales el cliente y el cliente le da como que llave libre. En Perú también tenemos ese tipo de contratos de llave libre, en los que simplemente le das como que todas las facilidades al contratista para que haga la licitación, la ingeniería, las compras, procurement, perdón por mi léxico, como que me olvido un poco de las palabras en español, pero en el que simplemente le das como que todas las facilidades al contratista para que pueda desarrollar el proyecto. Y en teoría, si es que tú como cliente tienes tanta confianza para darle un contrato turnkey a un contratista, no debería haber un conflicto, porque para llegar a ese tipo de contratos, el lazo de confianza debe ser bastante bueno y debes tener como que una supervisión bastante buena también que le pueda dar seguimiento a estos proyectos, ¿no? Sin embargo, simplemente pasa que una de las partes no cumple con la instalación del contrato y se llega a un proceso de mediación o arbitraje. Eh, Quisiera decir con suma confianza que es un poco menos probable que se llegue a estos casos en este tipo de contratos, sin embargo no es imposible. Ok, Jairo. También nos pregunta José, a veces cuando firmas el contrato colocas una cláusula de domicilio para efectos de la ejecución. ¿Considera para efectos de notificaciones colocan su correo electrónico? O sea, para efectos de notificación entiendo que hay que considerar el domicilio y un correo. Ok, ¿cuál es la O pregunta? sea, en el contrato, usualmente para si hay una disputa pones el domicilio, ¿correcto? Sí. Pones el domicilio para que se notifique que hay una acción legal o penal o algún proceso que se va a abrir. Y, y yo entiendo por la pregunta que también se puede colocar el correo, o sea, se puede obviar, es a ambos, es uno solo, o solo puede ser el correo para que te lleguen las notificaciones. ¿Cómo se maneja usualmente esto? Mira, la verdad no entiendo muy bien la pregunta, pero el tema aquí, o sea, es que la parte del contrato, lo que importa en el contrato son las cláusulas. Lo que importa en el contrato es todo lo que se ha establecido en cada cláusula y tú al firmar con dirección o sin dirección, con correo o sin correo, tú al firmar estás aceptando todo lo que está establecido en las cláusulas. Ambas partes están aceptando. Si es que entendería la pregunta por el tema de comunicaciones, Ah, sí, regresamos justamente al tema de que, te la, de que, te la aclaro un poquito, Jairo. Ya, es a que, ver, bueno, cuando firmas el documento comprometiéndote a algo, si en algún momento, por ejemplo, acá pasa esto, la constructora y el cliente quiere disolver el contrato, según la cláusula dice tienes que enviarlo con, no sé, 5 días de anticipación o 10 días de anticipación, o quieres emprender un inicio de denuncia, lo envías con 5 o 10 días de anticipación, ¿no? uh-huh. A un correo, perdón, a una dirección, a la dirección oficial, a la dirección fiscal de la empresa. Entonces le llega la carta a la empresa y dice, oye, han empezado un proceso contra ti por tal motivo y tal. Entonces esta empresa formalmente responde y le envía otra carta al domicilio fiscal del cliente, ¿no? Y como que se cartean, se podría decir. En ese caso, Ajá. la controversia. Entonces, más allá de que se pueda hablar por teléfono, ¿no? Es un proceso formal que se hace, ¿no? Para demostrar que físicamente hay una formalidad que corresponde. En este caso, se puede obviar eso y se puede pasar a nivel de correos, o sea, se puede enviar un correo en vez de hacer esto físicamente o tiene que hacerse a un correo
ya una dirección física? Cómo manejan este carteo cuando ya están empezando o entrando a la etapa de arbitraje, se podría decir, o esta denuncia? Espero un momento, Ronald, que pase el... Creo que hay mucho tráfico ahí, perdón. Bueno, ya. Eh, el tema acá es cuál es la gestión de comunicaciones que tiene el cliente y el contratista. Cómo ustedes, cómo estas dos, perdón, creo que no quieren que responda a tu pregunta. Sí, el mundo está completando. Ya, pero te decía, cómo ambas partes han llegado a un acuerdo de cómo recibir, de cuál es la comunicación formal entre ellos, ¿no? Yo te digo que acá al menos, la mayoría de comunicaciones se hace más por correo, inclusive los documentos legales. Las firmas digitales es algo en lo que nosotros estamos avanzando bastante rápido y tienen carácter legal, obviamente, y por lo tanto, el hecho de, inclusive hay contratos que netamente son firmados por correo, que no tienen que ser enviados en papel, y tú envías el correo y firmas electrónicamente el contrato y lo regresas, ¿no? Y ya es considerado un documento legal. En Perú, hasta donde yo estoy al tanto, ambas son igual de formales, pero más que todo por una formalidad, a la redundancia, nosotros tenemos como que la costumbre de siempre enviar el físico, ¿no? Siempre tener como que una copia. Y bueno, ahí más que todo es un tema cultural y un tema legal. ¿Cómo establecemos la formalidad de las comunicaciones en el contrato? Porque debería haber una cláusula en el contrato que diga todo documento, sea enviado en físico o por correo, es considerado un documento legal. Y acá al menos sí la hay, y en Perú debería haber, ¿no? Hace bastantes años que no he visto un contrato de un proyecto en Perú, pero bueno, si es una recomendación, deberían tener una cláusula específica para las comunicaciones. Sí, 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 entiendo. Todo contrato es un acuerdo, el concepto de contrato es un acuerdo entre dos partes, ¿no? Y ahí pueden estipular lo que ellos quieran y si ambos lo firman están de acuerdo con lo que digan, ¿no? Mientras Exacto. no transgreda los derechos universales, humanos y cosas así, entiendo, ¿no? Entonces, si se establece que la comunicación va a ser por carta, si se establece que va a ser por correo, ya va a depender de ambas partes, ¿no? Mientras tenga un... O sea, eso le da el carácter legal y eso podría ser usado en el arbitraje o la mediación, ¿no? Más Exacto. que O nada sea, eso va. mira, también si podemos regresar al tema de los WhatsApps, si es que tú quisieras poner que la comunicación informal, por ejemplo, WhatsApps, pueden ser usados como comunicación formal, tú lo puedes poner en una cláusula en tu contrato. Obviamente va a depender si la otra parte quiere firmar o si está de acuerdo con esta cláusula, pero ahí recae la importancia de un contrato. Nosotros podemos poner todas las cláusulas que nosotros pensemos importantes en un contrato, siempre y cuando la otra parte también la considere aceptable, ¿no? Pero por eso usualmente los contratos no lo vemos nosotros al iniciar nuestra carrera. Usualmente los contratos lo ve personal con experiencia, gerentes generales de la empresa, ¿no? Que tienen más experiencia en proyectos y saben las cosas malas que han pasado en el pasado y se blindan un poco con cláusulas en el contrato. Eh, Nuevamente, la importancia del contrato es vital y un contrato te puede sacar totalmente de un conflicto con una cláusula clara y que sea bien interpretada legalmente. Correcto, coincido con eso, Rafael. Úrsula nos pregunta, en caso cláusulas de fuerza mayor de un contrato no describan explícitamente que se reconoce el costo del impacto del mismo, ¿es factible o deja la posibilidad de si considerarlo como un reclamo? Ese es exactamente el tema usualmente en el que llega la mediación y el arbitraje, ¿no? Estamos hablando de que el contrato no ha sido lo suficientemente claro y hay una cláusula por la cual ambas partes piensan que tienen razón. Ambas partes piensan que su punto de vista es correcto y ambos están en un conflicto por saber cuál es de quién fue la culpa, ¿no? Quién es el que cometió el error. Y ahí es donde necesitan personal objetivo, necesitan personal legal
que se encargue de verificar que las otras cláusulas, como que ya no estamos hablando de que no coincide en una cláusula, pero un contrato es mucho más grande y las incidencias de este conflicto también tienen evidencias más grandes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un carácter mayor. Quisiera dar un ejemplo exacto. No sé, quizá un ejemplo un poco más, general, que usualmente está incluido en un contrato, sería, por ejemplo, la huelga de los trabajadores, ¿no? Usualmente es algo que está incluido en el contrato, pero digamos que hay un proyecto en el que la huelga de los trabajadores no está incluida en un contrato. Y pasa que el contratista simplemente le dice al cliente, sabes que ha habido una huelga de trabajadores y me ha atrasado un mes y me tienes que perdonar ese mes de atraso, que yo sé que en la cláusula tal, si es que me atraso un mes, los liquidated damages, los daños liquidados, está bien, Romero, no estoy seguro. Cuando tienes que pagar los daños y perjuicios, van a ser tales por atrasar tu mes. Y el contratista le trata de explicar al cliente, mira, sabes que tienes que perdonarme porque simplemente no es mi culpa que los obreros hayan ido en huelga, ¿no? Y el cliente, quizá de mala fe, le dice, sabes que eso no está en tu contrato y eso no me incumbe a mí. O sea, tú has tenido que como que prever que los obreros se van a ir en huelga y has debido tener como que medidas para contrarrestar esto, ¿no? Y ahí tenemos un tema en el que no está en el contrato. Y digamos que hay una mediación y están las partes legales. Ahora, las partes legales ya no tienen ese tema en la cláusula del contrato, ¿no? Pero tienen otras cláusulas y tienen otros documentos que pueden analizar. Por ejemplo, ¿qué sucede si es que los obreros no se fueron en huelga, como dice el contratista? ¿Qué sucede si el contratista no les estaba pagando y los obreros se rehusaron a trabajar? Que también pasa, o sea, pasa que el contratista comete un error, pero lo disfraza como algo fortuito, como decir, sabes que mis obreros no trabajan porque están en huelga, pero en realidad los obreros no están trabajando porque no les están pagando, y el contratista es el que es el responsable de esto, ¿no? Y ahí es el tema en el que la parte legal indaga un poco más en los documentos, indaga un poco más en las comunicaciones, y ahí es donde la mediación y el arbitraje tiene su importancia, ¿no? Y ahí es donde se solucionan conflictos. Y bueno, es quizá un ejemplo bastante irreal, porque usualmente la parte de huelgas de obreros está incluida en el contrato, y si no lo está, deberían ponerlo. Pero es un ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no? Estoy improvisado. Claro, no, está bien, no, nos queda claro cómo funciona esta parte. Marvin Holguín nos pregunta, cuando en el contrato existen cláusulas que se contradicen, dando pie a interpretaciones o bien a favor del cliente o bien a favor del contratista, teniendo como premisa que el contrato lo redactó el cliente, ¿podría aplicarse el principio de contraproferente? Marvin, yo te preguntaría a ti, ¿qué es contraoferente? Yo creo que es algo así, me da a entender como que yo como cliente pongo ya mis cláusulas y dentro de estas tengo como una trampa, ¿no? Algo que sé que en algún proceso legal me va a beneficiar a mí. Pero como yo te doy el contrato a ti, contratista, y tú lo lees y dices, bueno, me parece igual, me parece bien, y en algún momento terminada el proyecto, terminada la obra, yo saco, o sea, yo saco esa, o sea, a luz esa cláusula que yo he puesto adrede y lo llevo a una licitación para ganarle, y el contrato lo avalaba y él nunca se dio cuenta. Creo que a eso se refiere, ¿no? Como esa presunción de que desde un inicio yo estoy haciendo una mala jugada o mala gestión para que en algún momento yo pueda perjudicar al contratista. O sea, ¿es posible? ¿Existe esa figura? Sí, lo he visto. Es un poco como que, no diría lamentable, pero no es ético, pero pasa. Y bueno, o sea, ahí también tenemos que, regresando a la diapositiva en la que estaba, tenemos que ver cuál es nuestro rol como ingenieros cuando nos involucramos en temas de mediación y arbitraje y cuál es el rol de la parte legal, ¿no es cierto? Nosotros no nos involucramos en la parte legal, nosotros nos involucramos en analizar el cronograma, en analizar el problema, en analizar las partes de ingeniería que nos corresponden, pero la parte legal se va a basar en documentos legales.
Y el contrato, si ha sido firmado por ambas partes, es un documento legal válido. Y la parte, bueno, que en este caso, en este ejemplo, no es una parte que está siendo ética desde el comienzo, porque ha como que puesto en letras pequeñas una cláusula que no es correcta, va a salir beneficiada, porque legalmente está en el contrato, y legalmente un juez o un abogado le va a decir hasta el contratista, sabes que lo has debido leer. Es por eso, o sea, que es por eso que a mí me gusta como que, no sé, Romel, cuál es el mercado de estudiantes que tú tienes en tu consultoría, pero quiero creer que son gente joven, son gente que está iniciando su carrera, y creo que ahí tenemos que recalcar, sí, somos gente joven que está iniciando nuestra carrera, pero si desde ahora nos tratamos de tener un pensamiento de gerente y tratamos de hacer nuestro look ahead de qué es lo que puede salir mal y cómo puedo mitigarlo, quizá podamos evitar bastantes cosas, ¿no? Leer el contrato es un error, no leer el contrato es un error que bastantes personas cometen, o sea, si es que desde ahora, si es que, no sé, desde que estamos iniciando nuestra carrera, tenemos clara la importancia legal de un contrato, vamos a leer el contrato siempre, y no vamos a obviarlo, ¿no? Mientras más grande sea la inversión, mientras más grande sea el trámite de que tenemos en un contrato, más tiempo debemos tomar en leerlo, ¿no? Usualmente acá en Estados Unidos, cuando los contratos son, creo que también en Perú, creo que es algo como que bastante común en todo lado. Cuando estamos hablando de megaproyectos, cada parte y cada parte tiene su área legal y tiene sus abogados que se encargan, su único rol es elaborar contratos. ¿Sí? Correcto, Jairo. Y acá Marvin nos aclaró, no era la interpretación que yo le estaba dando de que lo hace a favor del cliente y el cliente trata de sacar ventaja, que también es una pregunta un poco válida, ¿no? Porque también eso se puede dar, la verdad, eso se puede dar, pero lo que hace el principio preferente es lo siguiente, que como el cliente elaboró un contrato con cláusulas ambiguas o que se contradicen, si es que en algún momento el cliente quiere aplicar alguna, sea la que lo haya hecho el cliente de buena o mala fe, y hay algo que se contradice en el contrato, esto finalmente va a beneficiar a quien no redactó el contrato, el contratista, ¿no? El contratista sale beneficiado de una mala redacción del contrato que tiene muchas ambigüedades por parte del cliente. Esto, ¿qué pasa cuando pasa esto? ¿Es beneficiado el contratista o qué se hace, ¿no? En el lado del cliente? ¿Cómo se solucionaría este caso? Mira, yo hoy te podría decir que esa parte es un poco más del tema legal, porque estamos hablando, esto me suena totalmente a leyes, y ahí estamos hablando de cómo los abogados de cada parte van a tratar de ver esto, ¿no? El abogado de la parte defensora, que me imagino que en este caso es el contratista, lo va a tratar de ver desde el punto de vista de que la cláusula oferente, no sé si estoy pronunciándolo bien, está, no sé, está en algún reglamento que tiene base jurídica, y se va a tratar de aferrar a eso y va a decir, mi base legal es esta. Y en cambio, la otra parte, lo que va a hacer va a tratar de decir, no, está en el contrato, y lo que está en el contrato es válido, ¿no? Y ahí, por ejemplo, esto es algo que también yo recién estoy aprendiendo, que ahí tienes que ver, creo que nosotros como ingenieros tenemos algún conocimiento básico legal, que por ejemplo, creo que en Perú lo más importante y lo que tiene más fuerza son los planos, ¿no? O sea, cuando tú hablas de especificaciones, cuando tú hablas entre especificaciones y planos, tiene más validez el plano, ¿no? En este caso también podría ser lo mismo. O sea, si tú hablas de contrato, y si tú hablas de no sé, una ley que está en algún documento jurídico peruano, en tal caso, ¿cuál va a tener como que más validez? En este caso quizás sea la ley oferente, pero nuevamente quiero tratar de recalcar que nosotros nos involucramos netamente en la parte ingenieril, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que hacer un análisis objetivo y no nos involucramos en la parte legal. Nosotros no nos metemos en la parte legal, nosotros no damos consejo ni al cliente ni al contratista de qué
o sea, qué es lo que tienen que hacer para ganar el caso. Nosotros lo que hacemos es analizamos documentos, analizamos evidencia que nos brinda y tratamos de ver qué es lo que ha pasado y cuál es nuestro análisis del resultado que debería ser. O sea, nosotros decimos, no sé, el cliente está pidiendo 220 días de retraso y el abogado dice que los 220 días están bien y nosotros como expertos le decimos al cliente, sabes que yo pienso que 220 días no están bien, que son 200 los que tú tienes documentación y los otros 20 simplemente han sido como que retrasos que han sido tuyos, ¿no? Nosotros no nos metemos en la parte legal, nosotros damos un análisis objetivo con las evidencias que nos brinda el cliente y la parte legal. Sin embargo, nosotros somos entidades totalmente distintas. Romel, dame un segundo, voy a prender la luz. Sí, Jairo, Okay. déjame complementar un poco lo que estabas mencionando y un poco a lo que estaba preguntando Marvin, ¿no? Es claro que esta cláusula debería entrar un poquito más dentro del marco legal que creo que tanto Rafael como yo no manejamos exactamente las leyes, pero sí debería estar validada por un abogado en referencia a si esta cláusula o si este principio jurídico, que entiendo que es un principio jurídico, va a beneficiar al cliente, o, perdón, va a beneficiar al contratista o en la figura de cliente contratista, no solo sea en construcción, va a figurar a quien no ha hecho el contrato, ¿no? Eso no, quedaría como que en el aire. Y nos queda claro la labor de un ingeniero civil, ¿no? Un ingeniero civil que trabaja en el tema de arbitrajes y mediación, si bien está relacionado a los términos jurídico-legales, tiene un expertise más técnico por la formación que tiene. Entonces, la parte legal técnica que no pueda solucionar el abogado la va a complementar el ingeniero y es un equipo de trabajo finalmente, ¿no? El que va a solucionar la parte técnica y legal durante una mediación y arbitraje. Eso nada más para aclarar, Jairo, creo que Rafael nos ha quedado más claro todo este tema. No hay Creo que te ningún... queda más claro a ti, Romel. Sí. Te veo bastante acertado en tus comentarios. Sí, sí, 8 años de experiencia en mil problemas, como todos creo que en este sector. Rafael, no, muchas gracias. Yo que me quedo con un par de lecciones aprendidas y reiterando esto en base a lo que yo también he tenido de experiencia en problemas legales por los proyectos de construcción. Uno, que ha estado muy buena y acertada la pregunta del WhatsApp, es algo que creo que la mayoría estamos involucrados o por ahí siempre nos llega la duda, ¿no? ¿El WhatsApp es válido o no válido? Correo sí es válido, pero el WhatsApp, entonces, si no sabemos si el WhatsApp, y como es muy ambiguo y por lo menos en considerando nuestro poder judicial, quien probablemente tenga más dinero va a ser quien va a ser más válido el WhatsApp o no, yo diría que comencemos a migrar a que en los contratos podamos establecer estas cláusulas, ¿no? Que correo valga, que WhatsApp valga y aquellas preguntas que ahorita nos hacemos y decimos, esto vale, en el siguiente contrato que tengamos, hagamos, incluyámoslo. Sí vale mientras esté incluido en el contrato. Siempre Romel, Romel, Dime. te diría más que todo que como mejor práctica, o sea, sí me parece como que eh, algo que soluciona parte del problema es incluir en el contrato, pero una mejor práctica que soluciona el problema de raíz es, nosotros somos ingenieros y somos profesionales serios, ¿sí? Y nosotros, siempre y cuando tengamos la capacidad de tener un correo corporativo, usemos ese canal como medio de comunicación para todas las comunicaciones que tengan que ver con el proyecto. Y me parece que es una mucho mejor práctica tener como que, ok, el WhatsApp como que es algo rápido, es algo como que, no sé, es mucho más interactivo, pero no es formal. Y nosotros tenemos que avanzar hacia la parte formal y nosotros tenemos que tener claro que un correo corporativo siempre va a tener validez legal y nosotros deberíamos tratar de priorizar la comunicación por ese medio. Sí, 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 sí. Le encuentro un poco más de lógica al tema porque también a veces en el WhatsApp es un impulso, ¿no? Entonces es una jugada de doble filo. Entonces yo creo que dependerá mucho más de la cultura de la organización, ¿no? Si la organización es una organización ordenada y el equipo está seguro de que las comunicaciones que hace por WhatsApp y considera, ¿no? Que es bastante formal para ellos y la cultura de la organización está a tope y cree que es seguro un WhatsApp, creo que puede ir. Y si no está seguro, si todavía hay un equipo que puede estar teniendo ciertos, no sé si puede ser una inmadurez de comunicación,
porque a veces eso nos pasa, ¿no? En el WhatsApp somos impulsivos y después dices, ya no, no, sí, 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 ya no. Entonces, lo cual no pasa en correo, ¿no? Como es tan formal el correo, nos detenemos a leerlo dos, tres veces para ver si hay algún problema, ¿no? Lo cual no pasa en WhatsApp. Entonces, sí tiene razón, ahí hay un peligro y creo que deberíamos de manejarlo ya a nivel de cultura de la organización y entender en qué nivel de comunicación estamos para ver si se establece o no dentro del contrato, ¿no? Sí, creo que con esa lección final y una cosa que me comentaba mi profesor de la maestría para compartirlo con el resto, el profesor de la parte legal, y nos decía, cuando le preguntábamos cualquier cosa, nos decía, ¿pero qué dice el contrato? ¿No? Siempre nos respondía esa parte, ¿pero qué dice el contrato? Ingeniero, y si nos atrasamos porque pasó lo de la pandemia, ya, ¿qué dice el contrato? ¿No? Entonces siempre nos respondía con eso y nos decía que el contrato para muchas cosas, y creo que para la mayoría de cosas, siempre está. Y si no está en el contrato, ya recién ve a escalarlo, ¿no? Ve a otros niveles, siempre y cuando sea algo que no va a causar problemas entre el cliente y la constructora, ¿no? No para procesos constructivos es el tema de que dice el contrato. El tema del contrato es aquello que nos pueda causar cierta duda entre la reacción del cliente y las causas o problemas que pueda haber. Primero, no lo conversemos nosotros porque podríamos tener buenas ideas, decir cómo se soluciona, pero si el contrato dice algo completamente distinto y favorece al 100% al cliente, entonces habrá que regirnos al contrato. Entonces, mi recomendación es no nos olvidemos del contrato. A veces lo que somos de ingenieros campo, calidad, en general no lo tenemos tan claro, ¿no? Nos desligamos de esa parte, que está bien en parte, porque no es nuestra responsabilidad, pero veamos un poquito más allá, ¿no? Veamos como macro la obra, no solo nos centremos en el área en el cual estemos trabajando y pensemos que si alguna acción estamos haciendo puede perjudicar al cliente y tenemos la duda que dice el contrato, porque no lo sabemos, preguntaremos al residente, preguntaremos al jefe de oficina técnica, que son generalmente las personas que se involucran más con los contratos. ¿Ok? Entonces, nada, para la comunidad de construcción que ahorita nos escucha, yo le diría que prestemos también un poquito de atención a los contratos que son muy importantes. Y no es un formalismo, no es solo una burocracia que algunos dicen, un contrato, ¿no? Un contrato nos va a dar el carácter legal y nos puede trazar las acciones futuras que va a tener la empresa con respecto al cliente. Por mi parte, eso ha sido todo. Rafael, muchas gracias por tu participación, siempre tan acertadas. Esperamos tenerte en una próxima sesión para que nos puedas compartir un poco más de tu experiencia y cómo vayas desarrollándote allá por Nueva York. Muchas gracias, Unas Rommel. palabras, por favor. Muchas gracias, Rommel, y gracias por la invitación y yo encantado. Perfecto. Buenas noches a todos y tengan un feliz día del trabajo. Hasta luego.